Gente bella del Mensajero Solitario, muy buenas noches, bienvenido a este programa especial donde analizaremos una de las entrevistas más emblemáticas del Mensajero Solitario, la entrevista al espíritu del Führer, espíritu de Hitler en Radio El Mensajero Solitario. Esta noche estamos transmitiendo a través de Línea Mix Internacional. Carolinos, muy buenas noches. Hola Amador, buenas noches, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo te ha ido estos últimos 3 días? Estoy listo para empezar Semana Santa y rezar mucho. Sí, ¿vas a ir a la iglesia o no? Pues, si me dan permiso, sí. Y si me dejan entrar también. Yo también voy a ir a la iglesia, voy a rezar mucho también, para redimirme de todos mis pecados. Y bueno, siempre hay un tiempo para el arrepentimiento y este es el mejor momento para confesarse ante Dios y por nuestra oración, con fe, pedir mucho. Sí, así que, gente pecadora, por favor aprovechen la Semana Santa para ponerse al día con el Señor. Así es. Bueno, Madón, aquí vamos a darle un saludo muy especial a todas las personas que nos sintonizan, a la gente de México, de Estados Unidos, de Perú, de Venezuela, de Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, España, Canadá, en fin, América en general y Europa, especialmente la gente de España, que he notado que ha habido un aumento de las personas que nos escuchan desde España. Sí, señor. España, sí, últimamente, a pesar de que no teníamos tantas personas por allá, ya se están anexando, nos están apoyando y nos llena de mucha satisfacción que el mensaje esté llegando cada vez más lejos y estemos captando muchas más personas, Omadón. Muy chévere. También están llegando muchos mensajes desde Argentina, Carolinos, y desde Bolivia, donde tenemos una gran cantidad de seguidores en estos dos lugares maravillosos, místicos, emblemáticos de Sudamérica, Argentina y Bolivia. Bacanísimo, chévere. No me sabía esto. Te cuento que estaba viendo las estadísticas del Mensajero Solitario Radio, de este programa precisamente. Ha cambiado un poco la lista. México siempre ha estado de primero. La gente de México ha sido pues la que más nos ha apoyado. Sigue estando de primero. Segundo, Estados Unidos. Colombia de tercero. Pero Venezuela ya no está de cuarto. Oh, Dios. Eso estaba entre Colombia y Venezuela, el tercer país. Ya Perú desplazó a Venezuela en el doble de seguidores. El doble de gente que nos sintoniza. Oh my God. Bueno, debe ser por la entrevista de Mónica Santamaría, que ha jalado bastante público desde Perú, pienso yo. Bueno, sí, pero se ha mantenido, es decir, porque después de Mónica hicimos el especial de Ghost. Sí. Llegó la gente de Perú y se enganchó, ¿no? Uh-huh. Entonces desplazó a Venezuela. Venezuela, que siempre ha sido un país muy fiel, se quedó en la misma cifra de oyentes y Perú pues duplicó y mantuvo. Sí, se mantuvo. Entonces ya Venezuela lo tengo acá en la lista de quinto y Perú está de cuarto. Maravilloso, Carolina. Sí. ¿Cómo se van moviendo las cifras de los canales de YouTube del Mensajero Solitario a favor? Sí. Una sana competencia entre los países, algo que no pueden controlar nuestros seguidores ni nosotros tampoco, solamente es algo para tener una referencia de cómo van en las visitas al canal del Mensajero Solitario. En cuanto a los oyentes y los seguidores, después de Chile, Argentina, ya que tú mencionas que Argentina ha tenido un boom, después de Argentina, Ecuador, que es algo muy curioso porque Ecuador está pegado a Colombia. Debería Ecuador estar pues un poco en el nivel de Colombia, pienso yo, o de Venezuela. Y después de Ecuador está España. Oh my God. España también está subiendo. Pues España estaba rezagada muy por allá en los últimos países. España estaba pues en el nivel de Suecia, de Italia, que ahí también nos siguen, pero en menor proporción. Ahora pues está subiendo a España, se ha desligado de esos países y está al nivel de Ecuador, Argentina y Chile. Y después de España, Canadá. Y entonces esas son los 10 del top 10. Excelente, Carolino. Vamos a pasar a darle los saludos a las personas que han sido más relevantes para nosotros a lo largo de esta semana que finaliza el Mensajero Solitario. Saludos especiales a nuestra amiga Josefina Trejo en Venezuela, siempre pendiente de todas y cada una de nuestras publicaciones, a la Paui desde México, a Kimberly también, Erika Vargas desde España, a Carmen Quintero desde España, a Isabel Velázquez también desde España, a nuestra amiga Sumi Lang, a Mary López desde México, a Rocío Guadalupe desde Bolivia, a los esposos Joat y Jalup desde México, a Héctor desde México, a Raquel, Sergi desde Suecia, a Delfis y a Silvis, nuestra querida doctora Freud, a Gaby, nuestra Cassandra, a Cristina de los Olivos, y fíjate, Carolinos, nos llegó un saludo para nuestra amiga Ximena, que nos escribe desde Israel. Israel. Sí, señor. No lo puedo creer. Increíble, chévere, interesante. Es la primera persona de Israel, creo. Que se hagan notar. Israel no es la primera, sí, la primera. No sé si estos temas de goals, del amor y estas cosas le interesen más a las mujeres que a los hombres, pero
así ha sido. Todo lo que toca las 55% emociones, mujeres, Carolinos, 45%. atrae público femenino. Debe ser, no sé en qué consiste esto. Tu teoría es totalmente interesante y válida. A medida que pase el tiempo, vamos a ver qué pasa. Pues hoy vamos a tocar un tema más masculino que femenino, ¿no? Sí, para eruditos. Vamos a ver si esto voltea la situación. Ok, Carolinos, entonces tal cual como tú lo has dicho, hoy vamos a hacer un análisis de nuestra entrevista al espíritu del Führer, el Tercer Reich, que hicimos para junio del 2014, ya poco más de, más de año y medio que la estrenamos, una de las primeras entrevistas que hicimos en El Mensajero Solitario. Algunos se olvidan de que esta entrevista se hizo, siempre ha estado ahí, es muy clave para todos estos misterios que envuelven la vida del Tercer Reich, Carolinos, porque este personaje es el personaje más buscado en internet hasta hoy, fíjate. ¿Ah, sí? Sí, No. Entrevista al espíritu de Hitler, que ahora está posicionándose con más de 90.000 visitas, año y medio de haberse estrenado, con un crecimiento bastante lento, pero que ahora estamos viendo que está repuntando en las cantidades de visitas que está recibiendo esta entrevista diariamente en El Mensajero Solitario. Es una entrevista que yo disfruté muchísimo hacer en tu época, cuando la hice contigo hace año y medio. Disfruté mucho la parte de la investigación. Reconozco que soy también uno de los admiradores, pues no tanto, pues, pero sí me llama la atención la figura de Hitler. Comparto ese sentimiento con muchas personas. Lo disfruté muchísimo, la investigación, las cosas que pude descubrir, que pude constatar junto con otros investigadores que han llegado a conclusiones muy similares en El Mensajero Solitario, Carolinos. Oh, bien idea. Sí. Wow, increíble. Uno de los personajes más buscados en Google, Carolinos, y bueno, muchísimos documentales. Fíjate, hay decenas de documentales. Creen hablar de la vida de él, que dan diferentes teorías, algunos bastante fantasiosos. Después de muerto se puede decir cualquier cosa de cualquier persona, de cualquier personaje. Y del pobre Hitler se ha dicho de todo, todas las versiones oficiales, todas las versiones extraoficiales, lo vinculan con los ovnis, con tesoros, con sectas ocultistas, con todo en general. Y la verdad es que yo la conclusión que llegué después de haber hecho la entrevista contigo es que entre más documentales se ven, menos se sabe. Es cierto, es verdad. Sí, de él se ha dicho de todo. Hay muchas teorías y muchas cosas. Me imagino que tú recordarás más cuáles fueron las preguntas que le hiciste al Führer. No sé si dices que tiene... Vamos a refrescar un poco un fragmento importante de la entrevista al espíritu del Führer. Vamos a recordar esta parte que fueron la parte de la entrevista que grabamos contigo, donde están todos los logros que el Führer hizo en esa época, que a mucha gente se le olvida y solamente ven el lado negativo. Vamos a recordar este fragmento. ¿Podrías confirmarnos que el amor por tu pueblo alemán en esa época era real, de corazón? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Okay. Nosotros hicimos lo que se pudo por el pueblo alemán y llegamos a Alemania prácticamente a ser la metrópoli más avanzada de la época. Nosotros hicimos viviendas, no gratis, pero sí muy baratas para las familias alemanas. Nosotros construimos el carro del pueblo que yo mismo diseñé y encargué la reproducción de estos autos para que cada familia del pueblo alemán tuviera, que si era el Volkswagen. Yo personalmente me encargué de eso. Hicimos viviendas escolares y sobre todo apenas llegué a la casilla del 33 hasta el 38 fue cuando yo estaba concentrado más que todo en la política interna. En la política exterior yo no estaba interesado todavía, pero entre el año 33 y 38 yo estaba de lleno, 100% de lleno comprometido con la política interna de mi país. Nosotros teníamos plena seguridad social, médicos, medicina para todos, especialmente para las mujeres y los niños. Nunca les faltó, fue 100% cubierto y 100% eficaz. Teníamos bibliotecas, teníamos teatros, exhibíamos películas cinematográficas gratis para las familias en los teatros. Impulsé la cultura, impulsé los campos científicos, teníamos el deporte, se impulsó, a pesar de que yo nunca fui fanático del deporte, nunca me gustó el deporte, se impulsó el deporte también. De verdad hubo un compromiso de parte de mi gobierno con el pueblo alemán. Se lograron el 100% de las metas, especialmente entre el 33 y el 38. Adolf Hitler, en tu opinión, ¿la Alemania actual es mejor que la tuya o la tuya la supera? No, nunca va a llegar la Alemania al momento esplendoroso que nosotros la llevamos, no va a llegar.
todavía no lo ha superado. A pesar de que fue solamente unos pocos años, fue un momento esplendoroso para Alemania. Yo me quedo con esa frase que nos dijo Hitler en esa entrevista a Carolino, y es que la Alemania actual no ha podido superar esa época de esplendor que la llevó Hitler en esa época. Tú que has leído bastante la historia y eres un curioso de este personaje, ¿qué nos puedes comentar acerca de estos logros poco reconocidos de Hitler durante su gobierno? Sé que en Alemania nazi hubo plena seguridad social en cuanto a salud, y esas cosas no se dicen ni las van a decir nunca. Es que ningún líder puede decir algo así, porque el que lo diga ya lo crucifican, ¿no? Sí. Mira que los líderes actuales, tanto de derecha como de izquierda, toman la figura de Adolfo Hitler como método de ataque contra el oponente. Sí. ¿Cuántas veces yo no oí decir que Hugo Chávez es como Adolfo Hitler? ¿Cuántas veces se lo he oído decir a su máximo contradictor en su momento, que fue Álvaro Uribe Vélez, el presidente de Colombia, el expresidente de Colombia? ¿Cuántas veces no oí yo al mismo Hugo Chávez acusar de Álvaro Uribe de ser Hitler, de cometer actos de fascismo como el de Hitler? A Donald Trump le están diciendo ahora. Y ahora Donald Trump lo compara con Hitler, cuando Donald Trump no tiene absolutamente nada que ver con Hitler, no se parecen en nada, empezando por... O sea, no se parecen en nada, ni siquiera en el origen, ni nada, ni las inclinaciones artísticas, ni siquiera, es que Hitler ni siquiera era populista. En cambio, Donald Trump es un populista de tiempo completo y demagogo. Hitler no tiene nada de demagogo ni de populismo, o sea, no hay nada ahí. Es decir, son comparaciones, todo el mundo toma la figura de Hitler para comparar al político que es oponente de él, o para criticar a un político que a uno le parece que es malísimo. Entonces, hay mucho preconcepto con respecto a esto, y de eso no tiene la culpa nadie, de eso uno no tiene la culpa. Los mismos políticos no tienen la culpa tampoco, porque de pronto no se toman el trabajo de investigar bien, sino lo que han tildado a Adolfo Hitler de racista, cuando en los Juegos Olímpicos que se hicieron en Alemania en el momento que era presidente, uno de los ganadores era un hombre afroamericano de raza negra, que ni siquiera su presidente de Estados Unidos, ni siquiera su presidente fue capaz de felicitarlo por haber ganado las medallas de oro que ganó ahí. Fue capaz de felicitarlo, y el Führer sí lo hizo. Le mandó una carta y lo felicitó, y era un norteamericano de raza afroamericana. La guerra de él contra los judíos no era por la raza realmente, aunque él usaba la figura de la raza porque él era un lector de Nietzsche, y Nietzsche hablaba de la raza, de la figura de la supremacía del hombre y tales, y tomaba lecturas de él, porque Adolfo tomaba lecturas de muchos filósofos, la música de Wagner, de la lectura de Nietzsche, y esa cosa le aplicaba a sus políticas. Pero realmente la guerra contra los judíos de él no era tanto de raza o de esto, sino por políticas económicas, políticas de la economía, monetarias y esas cosas, y era cruel con eso. Entonces siempre todo es como que salido del contexto. Entonces las cosas hay que decirlas por su nombre, entonces eso es lo que yo he encontrado en mi investigación independiente de Hitler, después de que hicimos la entrevista. Claro. Después que hicimos esa entrevista, que en mi investigación es lo que yo he notado, ¿no? Lo que he mirado y tal, estas cosas. Entonces me pareció un dato muy revelador que él haya hecho lo que hizo con el afroamericano, el deportista afroamericano, negro, de raza negra. Una de las tantas cosas que, wow, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas que ya saldrán durante el transcurso del programa. Todo esto, el tema de la política que él combatía a Hitler, se debe, Carolino, a que él encontró a Alemania en una situación de inflación completamente espantosa, quizás similar a la que podría estar viviendo Venezuela por estos días, donde para comprar un pedazo de pan se necesitaba un camión lleno de monedas, y él la llevó a esa época de esplendor donde todos tenían trabajo, todos tenían seguridad social, todos tenían actividades culturales, todos tenían una Alemania de oro a un punto que muchos se niegan a acordar. Sí, eso es muy interesante también, que cómo alguien como Hitler llega al poder, ¿no? Con ese discurso incendiario, porque era un discurso incendiario. Pero es que en esa época los discursos de todos eran incendiarios. En esa época, cuando Hitler se une al partido nazi, que no se llamaba así, tenía otro nombre, era el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, algo así. Cuando él se une a ese partido, ya existían muchos mini partidos que se reunían en cerveceras. Y habían mini partidos, habían muchos, no sé, más de 30, nada más en Múnich o en las diferentes ciudades en las ciudades principales de Alemania. Entonces todos eran reaccionarios, cada partido tenía su persona armada, con sus miembros armados no con armas realmente, sino con ¿cómo te digo? No con armas de fuego, pero sí con
con palos y Bolillo. y sí, había violencia en las calles, los rojos contra los derechistas contra los izquierdistas. Había una guerra ya en las calles, había un problema de orden público terrible y el paramilitarismo era totalmente legal, es decir, nadie controlaba eso, había paramilitares en todas partes. Cada grupo político tenía su lado armado y todos tenían un discurso totalmente incendiario y obviamente Hitler no era la excepción. Mira, muchos quieren comparar a Hitler con un hombre de derecha cuando era un hombre totalmente socialista. Uh-huh. Era socialismo, es decir, lo que pasa es que era un socialismo, como te digo, aplicado en el momento específico, en el tiempo de lo que estaba viviendo Alemania, que era una inflación, una hiperinflación peor que la de Venezuela. Peor que la de Venezuela. Porque Venezuela tiene una inflación, bueno, ya está llegando allá. Tengo entendido que sale más barato o sale más costoso imprimir un billete de bolívar o de 100 bolívares o no sé de cuántos bolívares. Claro. Imprimirlo con el papel sale más costoso que lo que realmente vale en la calle. Claro. Entonces te imaginarás la hiperinflación que hay en Venezuela. Bueno, lo mismo está pasada en Alemania, era peor porque ya la gente estaba durmiendo en las calles prácticamente. Ya la gente dormía en la calle. La gente no podía pagar casa, ni renta, ni nada de esas cosas. La inflación estaba... Pero ¿por qué era la inflación? Era por un tratado, porque los políticos pues firmaron un tratado después de la Primera Guerra Mundial que endeudó el país terriblemente. Entonces el gobierno de turno, en vez de invertir en empleo, de invertir en seguridad social, de esas cosas, tenía que pagar el Tratado de Versalles, que eran reparaciones de guerra. Unas reparaciones de guerra que eran unos pagos que eran absurdos, totalmente absurdos, fuera de contexto. O sea, una cosa que los banqueros fueron los que, tengo entendido, los que impusieron ese tratado, o sea, esos pagos tan desorbitantes. Entonces llega un hombre como Hitler y empieza a prometer que él va a suspender esos pagos, que eso ya el Tratado de Versalles él lo va a disolver, y empieza con un discurso totalmente nacionalista, y en ese momento pues la esperanza del pueblo, el pueblo muriéndose de hambre, lo escuchó y lo apoyó, sencillamente así. Eso fue lo que pasó. Si no hubiera habido un tratado de Versalles ese tratado tan humillante para el pueblo alemán o para la gente del pie de común, si no hubiesen habido esas decisiones, esa corrupción que había allí, los banqueros, los bancos, los mismos comerciantes aprovechándose de la inflación y subir más los precios, la especulación. Tengo entendido que parece que los judíos que vivían ahí se aprovecharon de todo eso. Por eso ese sentimiento tan antisemita que despertó en el pueblo alemán. Es que eso pasó. Es que desafortunadamente es la realidad. Eso fue lo que pasó. Entonces por eso fue que viene una persona como Hitler. Es que si no hubiera sido Hitler, Madón hubiera sido otro. Eso iba a pasar. Y muy seguramente va a pasar en pueblos que tengan ese problema. En Venezuela puede pasar, porque mira el problema de inflación que tienen. Tan terrible. Eso trae polarización. Y cuando un pueblo se polariza de esa manera, corre el peligro de que aparezca un caudillo con un discurso incendiario y que sea apoyado por la gente. Muy probable. Eso puede pasar. Exactamente. Para con medidas bastante rígidas enderece el país, que está hecho todo un desastre a nivel económico, desinflación, orden público, etcétera. Se necesitan medidas extremas. Sí, un poco de mano dura, algo parecido un poco a la época previa a Pinochet, donde había también esa hiperinflación. Chile, antes de que él tomara el poder, algunos hoy por hoy lo defienden, otros lo atacan, y sucedieron realmente. Exacto, así es. Mucha gente dice, no, pero ¿por qué? Que Hitler, uno dice, no, es que él es malo, era malo, pero nadie sabe por qué era malo, ni nadie sabe, no se toman el trabajo de investigar, de mirar las cosas y tales. Y es muy riesgoso, mira, muy seguramente nos están crucificando por este programa, más. Seguramente nos van a crucificar. Yo no soy nazi, no quiero hacer el aclaramiento que no tengo ninguna posición política, no me interesa. Me parece que la política es dañina para el ser humano. ¿Por qué es dañina? Porque saca lo peor del ser humano. La política siempre va a sacar lo peor del ser humano. Fanatismo. No, es que la política en general. Sí, fanatismo o no. Es decir, que te dediques a la política, que vivas de la política. Es que la política, por la naturaleza de ella, ¿no? Mucha gente dice, no, es que no es política, es politiquería. No, es la política. La política siempre va a sacar lo peor del ser humano. Siempre. Entonces quiero dejar eso en claro, que la gente vaya a pensar que yo estoy a favor del Führer. No estoy a favor del Führer. Se cometieron muchos errores, se le fueron las luces al Führer con el tema de la anexión de Austria a Alemania, aunque Austria lo recibió con los brazos abiertos, pero entonces después quiso meterse en Polonia porque tenía a unos alemanes que estaban al parecer prisioneros en unos campos de concentración. Eso no lo sabe la gente. Entonces por eso fue que invadió y tal, se le fueron las luces. Bueno, en fin, entonces ninguna guerra es buena, la violencia trae más violencia. Pienso que un político debe ser más bien moderado,
Los de centro confío un poco más, pero la política en general no es buena, por eso es lo que te estoy diciendo. Bueno, y como el papel aguanta todo, vamos a explorar este fragmento del audio que es uno de mis favoritos de nuestra entrevista al espíritu de Hitler, donde Hitler nos narra por primera vez la versión jamás escuchada de su escape del búnker y cómo se fugó hasta Argentina. Quizás conocemos fragmentos de este incidente gracias a la investigación de Abel Basti, pero cómo ocurrió eso allá adentro, eso solamente se escucha en la entrevista del Mensajero Solitario. Bueno, siguiendo con el tema cinematográfico, el argumento de la película La Caída, donde te muestran que te suicidas en el búnker, ¿eso es real o ficción? Bueno, es muy real, porque realmente, como sucedió en el búnker, todo el mundo pensó que yo había muerto y que me dieron mi cadáver. Es totalmente cierto. Ahí estaba mi secretaria, estuvo conmigo los últimos 2-3 años, sí, conmigo, que es la versión del punto de vista de ella, lo que se hace en la película, y realmente es muy fiel a lo que sucedió ahí, exactamente. Es muy fiel. Lo que realmente sucedió. Sí me gustó esa película, los peinados, los uniformes, el ambiente, las actuaciones, todo muy bueno. ¿Pero realmente moriste en el búnker o dónde moriste? Yo realmente lo que sucedió en el búnker tenía 3 opciones. La primera era quedarme, fretear lo que hubiera equivaldría a ser capturado por el Ejército Rojo. Bueno, tener un final más o menos parecido a Mussolini. La segunda opción era suicidio, a pongar al final feliz. Y la tercera opción era un escape por un túnel secreto que había en el búnker y tomar un submarino, una marina. Ok, ahora, lo que se hizo fue, Alex y Joseph Goebbels, todos ellos iban a quedar como mártires. Ellos decidieron quedarse y decidieron suicidarse. Yo les di la opción de que murieran, pero decidieron quedarse. Claro que ellos no sabían que yo tenía 3 opciones, tampoco. Lo que hicimos fue decirles a todos los que estábamos en el búnker que nosotros habíamos decidido yo separarme del cargo y simplemente dejar esto. Se hizo todo, se envenenó a mi perra, familia Gómez hizo lo propio. Nosotros despedimos a mis colaboradores, a mis secretarias, a todos nosotros. Y llamó a un familiar mío que era muy parecido, muy parecido al mío, y él se ofreció para morir en mi nombre, con otra mujer. Él, ese familiar mío, hacía muchas veces, hizo mucho de mi doble. Ellos dos se suicidaron y escapé por un túnel, junto con una escolta, 3 escoltas y mi esposa. Eso le iba a preguntar, ¿escapaste con Eva Braun? Sí. ¿Fue con ella? Exactamente. Okay. ¿Cuál fue tu ruta de escape? Desembarcamos por medio de un submarino en una ciudad, más que todo una ciudad argentina que se llama Necochea. Y bueno, desembarcamos ahí, más que todo fue el destino. Y eso queda unas tantas millas de Buenos Aires. Y bueno, eso fue más que todo, sí, el escape, era necesario el escape. Y digo esto porque ya no tiene ningún sentido seguir con, pues no hay ningún problema, ya yo desencarné y no hay ningún problema, pues se puede hablar de todo esto. Créeme que si estuviera vivo no diría eso. Estoy seguro que sí. Exacto. Entonces duré 17 años escondido, morí finalmente en 1962, exactamente el 13 de febrero, 73 años. ¿De qué moriste? Sí, 73 años. No, morí, simplemente descargué. Y bueno, aunque parezca fantasía, y sé que muchos investigadores han estado cerca de conocer esto, pues lo confirmo. Bueno, quiero que sí, que estaba cerca de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Yo desencargué en un puerto pequeño y salí de Argentina. Eso que dice Argentina, que viajé, que estuve en Sudamérica, por muchos países, es cierto, no es cierto. ¿En qué países? Muchos de mis hombres dicen que si estuvieran en Bolivia, otros estuvieran en Colombia, otros estuvieran pues repartidos, ¿no? Sobre todo Bolivia, el ejército boliviano tenía mucha simpatía, porque realmente uno de mis amigos personales, que yo mismo ejecuté, desafortunadamente, Ernest Ron, tenía muy buenas relaciones con el gobierno boliviano, con el ejército, especialmente con el ejército boliviano. Muchos fueron a Bolivia, pero realmente no fue mi caso, yo quedé en Argentina. Tuve 2 hijas. Sí, más que todo eso fue mi destino. Aparte de Argentina, ¿viajaste a algún otro país? Uruguay, Brasil. No. Eso es un mito. Okay, correcto. A Colombia no, como tampoco. No. No tenía la libertad tampoco, es decir,
No podía, era una estupidez hacerlo. Ya, te estaban buscando, ¿tú sentías que te estaban buscando o sentías que los lograste engañar en ese momento? Pues yo los logré engañar. Realmente ellos querían era ganar la guerra, ¿no? Se ganó la guerra, se repartieron Alemania entre dos, los dos ganadores y ahí quedó. Eso, este fin de la guerra fue un pacto. ¿Tú arreglaste ese fin de la guerra o es que simplemente te salieron las cosas mal? Te salieron las cosas mal, correcto. Aquí hay datos que concuerdan muy bien con muchos aspectos de la historia, incluso la oficial y la extraoficial. ¿De dónde sale el cadáver de Hitler? Pues fue una persona que se parecía físicamente a él. Las tres opciones que tenía Hitler en ese momento, al momento de escapar y tomar el submarino, eso no está en ningún lado, solamente está en la entrevista del mensajero solitario Carolinus, y algo que se complementó en la entrevista al presidente Kennedy, que pueden encontrar en el canal de YouTube del mensajero solitario, es que fue un arreglo y Estados Unidos le convenía tener a todos esos cerebros alemanes trabajando para ellos sin hacerles daño y hacer de cuentas, hacerle creer a los rusos que habían ganado la guerra. ¿Qué te parece? Bueno, las operaciones secretas americanas siempre son así. Ese es el estilo de ellos. Ese es el estilo de ellos. Ellos pactan con los enemigos siempre y hacen acuerdos secretos. Son mafias. Son unas mafias, exactamente. El tema del doble agente no es nuevo, realmente. Es un tema es algo que los americanos manejan con el dedo. Muy bien. Entonces nuestro querido Hitler estuvo de visita en Sudamérica, vivió ahí sus últimos años escapando en submarinos. De ahí la enorme presencia de alemanes en varias regiones de Argentina, incluyendo la región de Bariloche, Carolinus. Wow, tiene sentido ahora, ¿no? Y la investigación de los libros del periodista Abel Basti, que ha ido tras el rastro de Hitler, las personas que lo vieron vivo en esa última época en Argentina, todo esto verídico. Desde el mensajero solitario podemos verificar la investigación de Abel Basti porque concuerda perfectamente con lo que salió en nuestra entrevista con el Führer, Carolinus. Increíble. Bueno, increíble que incluso la gente no es tonta. Salen investigadores como estos y sacan sus teorías. Lo bueno de estas sesiones, de tener el privilegio de tener este talento, es que nosotros podemos confirmar o descartar las cosas. Entonces ya eso nos da seguridad y nos da tranquilidad de saber la verdad, y es lo más lindo. Por ejemplo, aquí voy a leer algunas preguntas que han dejado algunos de nuestros seguidores en el chat, Carolino. Por ejemplo, nuestro amigo Diego Mendoza escribe: mis preguntas para la entrevista del análisis de Hitler son las siguientes. ¿Qué relación habría entre Hitler y los Estados Unidos? ¿Qué objetos importantes se encontraron en las expediciones? ¿Cuál era la relación de Hitler con los Estados Unidos en esa época? Bueno, realmente nada. Más que todo, el puente entre Estados Unidos y Alemania era Inglaterra, porque Inglaterra, ellos tuvieron un momento ellos tenían muchos diálogos, los ingleses con los nazis, a pesar de que terminaron enfrentados. De igual forma, también tenían mucho contacto con los rusos y hacían pactos. Los nazis hicieron un pacto con los ingleses y con los rusos. Incluso con Rusia hicieron un pacto de no agresión, de nunca tocarse nada. Pero por cosas de la política, pues eso no quedó en nada. Con los americanos, pues la verdad había una relación de respeto, pero no realmente una relación fluida. De hecho, creo que Estados Unidos estaba reacio a meterse en ese tema de los nazis y todo. Y veían, una vez creo que la revista Times sacó un artículo de Hitler hasta elogioso, se podría decir. No lo veían como una amenaza realmente. A Estados Unidos lo llevaron allá. La misma élite judía pues involucró a Estados Unidos en esa guerra. Sí. Porque ya pedían ayuda, es decir, ya los nazis se habían apoderado de Francia, aplastaron a Francia, ¿no? Tenían a Japón de su lado y tenían a Italia de su lado. Ya se volvió mundial cuando empezó la invasión a Polonia, ¿no? Entonces ahí sí entra Estados Unidos realmente. Pero más que todo la relación era a través de lo poco que hubo fue a través de los ingleses, de Inglaterra. Pues la otra pregunta es que si en las expediciones se encontraron objetos importantes, objetos de poder dentro de todo ese misticismo que se le atañe a Hitler en la búsqueda de objetos sagrados de poder. Realmente en la entrevista dice que no encontró nada de eso. Muy seguramente sí porque él financió muchas expediciones, incluso expediciones a Egipto, a Irak, buscando objetos arqueológicos cuya leyenda pues
se le atribuían poderes espirituales y estas cosas porque Hitler creía en el mundo espiritual. Hitler era un fanático de todo eso, le encantaba y es más, creía en la brujería, en todo eso él creía. Él tomó eso de ahí. Entonces la esvástica es un símbolo totalmente esotérico, 100%. Ya le encantaba eso, él era un fanático de todo lo que fuera espiritual y la brujería y la magia blanca y la negra y todo eso le encantaba. Le gustaba todo eso. Creía en esas cosas. Claro que ahora que no vayan a decir que él era que masón, que Illuminati, eso sí sería una gran falsedad. Él no tuvo nada que ver con esas cosas, al contrario, él expulsó a toda esa gente. Él expulsó a todo lo de la sociedad, eso de las sociedades secretas, que la masonería, que los Illuminati, todas esas cosas él los expulsó y tuvo pésimas relaciones con los de la Iglesia Católica. Lo que pasa es que los de la Iglesia Católica en ese momento le lambonearon el trasero a él, pero él les prometió una cosa y les hizo pistola al final, porque él no creía en esas cosas de los católicos, en el Vaticano me refiero. Estas fotos que hay de cardenales haciendo la señal nazi y todo eso es porque querían quizás ellos individualmente ganarse la confianza del Führer, pero el Führer no confiaba en ellos. Exactamente, totalmente. Mira, Carolinos, aquí nuestro amigo Stone Trooper nos escribe: hay una investigación de exmiembros de la CIA del canal History Channel sobre la falsa historia del suicidio del Führer. Deberían verla, dice. La serie en español se llama Persiguiendo a Hitler. Está excelente. La entrevista a Hitler es sumamente esclarecedora. Me encantó que siempre estuvo cerca, que haya podido sobrevivir y que haya ido a la Argentina, al mismo lugar que yo también. Él nos escribe desde Argentina. Soy de Alemania y el pueblo alemán está enfermo de una culpa que no es suya, Carolina. Fíjate. Bueno, la verdad es que para los alemanes es una vergüenza el tema de la Segunda Guerra Mundial. Es una vergüenza y tengo entendido que en las escuelas como que eso lo obvian en las enseñanzas. Perdieron la guerra, Omadón. Es decir, ¿qué más vergüenza que esa? Que perder la guerra. Es una vergüenza que, imagínate, eso es terrible, ¿no? Terrible. Lo que pasa es que se ha tergiversado tanto, incluso los nuevos partidos neonazis que existen en Alemania, que son unos racistas, están súper desubicados. No tienen ni idea de lo que están haciendo. Muy extremistas. Nazis, esos que existen. Sí, son extremistas y toman unas enseñanzas que nada que ver. Hay unos partidos también pronazistas que en Colombia, en Perú, en Venezuela incluso, en países totalmente que están tomando neonazis, unos partidos que están tomando creo que se llama la tercera fuerza, si no tengo entendido, que están tomando unos conceptos súper radicales del Führer que me parecen un poco como fuera de contexto, pero ¿qué te digo? Ahí están, ahí existen y cada uno toma el mensaje que él dejó como quiera y lo interpreta a su acomodo y bueno, no sé qué decir, Tomás. Fíjate, si es complejo, pues algo que se aplica un poco a la actualidad en cuanto al tema de las ideas líderes en su época, tomar conceptos viejos de hace casi 100 años para aplicarlos en el presente. Ya estamos hablando de conceptos muy desactualizados, les hemos dicho aquí en otros terrenos en el mensajero solitario. Tomar ahora mismo al Führer de referencia para tú formar un partido político, así sea tomando nada más las cosas buenas, ya es un error, porque es que estamos hablando de 1933. Sí. Incluso el partido nazi ya se había fundado antes, en el 22, cuando creo que se unió en el 22, me parece, no estoy mal. Imagínate, es decir, eso es súper antiguo, estamos en 2016. Sí. Eso es viejo, eso es muy viejo. O sea, tomaron a un autor, porque Hitler es un autor, él era un escritor también. Tomar un autor como Hitler, o un filósofo, o un político como Hitler, ya está fuera de contexto, está fuera, ya no sirve. Está pasado de moda. Ya la juventud piensa distinto, la gente nueva piensa distinto. Por el romanticismo de algunas personas de poder querer perseverar en esas ideas, ya sean políticas o incluso espirituales, porque incluso lo vemos espirituales. Aquí. Hasta allá iba a llegar. Incluso espirituales. Uno puede tomar todos estos autores viejos como referencia, pero no puedes aplicar el 100% lo que está escrito en la Biblia, ni lo que está escrito en el Talmud, ni en cualquier libro de dianética o cienciología, o en cualquier libro de Allan Kardec, o lo que sea. No se puede. Así es, porque ningún conocimiento es estático, Carolino, ni siquiera a nivel político y mucho menos a nivel espiritual. Pueden haber algunas pautas, algunas cosas que son útiles, pero coger un texto completo de un partido político de hace 100 años y aplicarlo a la actualidad, señores, por favor, todo está en movimiento. Tú estás en movimiento, tú no te vas a quedar sentado en esta silla después de que termine el programa, o sea, sí, es posible. Es más, yo tomo y escribo un libro ahora sobre todo lo que hemos descubierto. En un año ya va a estar obsoleto. Ya va a ser válido porque
de pronto como base, pero nada más, pero no como algo actual, porque nosotros descubrimos en las sesiones siempre algo distinto, e incluso encontramos siempre un dato estable nuevo que reemplaza el antiguo. Sí. El antiguo se vuelve totalmente obsoleto. Exactamente. Sí, y eso aplica para todo, no solamente para el mensajero solitario, partidos políticos, creencias espirituales, la tecnología en sí que avanza mucho más rápido todavía. Ese es el ejemplo más vivo de la tecnología. Tú adquieres un iPhone 6 ahora y en 6 meses ya tienes uno, desaparece uno nuevo, entonces ya perdiste el dinero que le invertiste al anterior que te costó un ojo de la cara. Entonces, así es. Todo es así, es que todo es así, eso se aplica a todo. Eso es un axioma. Exacto. Ningún conocimiento es estático, todo se encuentra en movimiento. Y así es como nosotros lo entendemos aquí en el mensajero solitario. Es una regla universal, digamos que esta es la regla universal para entender este tipo de cosas, de seguir conocimientos del libro desde hace 100 años para tratar de entender el presente. Es como yo dije una vez, hace casi un año, Carolino, eso es como explicarle a una persona de hace 2000 años qué es el Facebook. Para tú explicarle qué es el Facebook tienes que explicarle qué es una computadora y qué es el internet. Entonces ya estás metido en un problema de conceptos bastante grandísimo para tratar de tú llevar esa información al presente. No, y muéstraselo a una persona de ese tiempo y ya seguramente eres un hijo del diablo y te queman. Exactamente, como pasaba en esas épocas. Exacto. Seamos realistas con el conocimiento que se tiene en el presente y nunca perdamos la capacidad de adaptarnos, Carolinos, a todos nuestros seguidores del mensajero solitario. Sí. Aquí nos dejan una pregunta nuestro amigo Juan Carlos Carolinos. Dice: hola amigos, saludos desde Venezuela. Me gustaría saber por qué Hitler fue responsable de la llamada la noche de los cuchillos largos, es decir, el asesinato de sus adversarios dentro del partido nazi. Esto le causó karma, ya que él en la entrevista no parece padecer de ningún tipo de mal. Bueno, la noche de cuchillos largos fue una purga interna que hubo. Una purga interna que hubo porque había un miembro importante del partido nazi que quería fusionar las SA con el ejército. Entonces eso era un acto totalmente que salía de la constitución del país, inconstitucional. Era algo ilegal, era un paramilitarismo puro. Sí. Es decir, es como si llegara ahora mismo un presidente de un país apoyado por un grupo armado y ya siendo presidente pretenda vincular ese grupo armado con el ejército o fusionarlo o darle el mismo nivel que el ejército. Darle el mismo nivel a un grupo ilegal o un grupo paramilitar a un grupo que es totalmente institucional, un grupo que estaba bajo el manto de la constitución, que era el ejército de Alemania. El peligro era ese, las SA, que era del partido nazi, una parte importante del partido nazi armado, porque existían las SA y las SS. Entonces, para evitar que eso se llevara a cabo, esa era una especie de mini golpe de estado dentro del partido. Es decir, al fusionar las SA con el ejército alemán, ponía al jefe de las SA como jefe de todo el ejército de Alemania. Es decir, era un mini golpe de estado contra el Führer, contra Hitler, que era eso significaba. Entonces, en la noche del cuchillo largo fue precisamente arrestar al jefe de las SA, a todos los miembros de la SA, desaparecer los que estaban totalmente apoyaban el golpe. Fueron asesinados, fueron arrestados, fueron ejecutados, y al jefe de la SA, que fue Ernst Röhm, que era el que estaba detrás de todo, porque era precisamente, si ese golpe hubiera tenido éxito, quedaba Ernst Röhm como jefe absoluto hubiera quedado como presidente alemán y hubiera sido pues un golpe de estado prácticamente. Entonces, para evitar ese golpe, Hitler se le adelantó que era más inteligente que Röhm, porque Hitler era mucho más inteligente que Röhm. Arresta a Röhm, disuelve las SA y Röhm se es ejecutado al acto, a los pocos días. Un gran error de Hitler, ¿cierto? Yo no lo hubiera ejecutado. Bueno, es decir, pienso que de pronto si no hubiera tenido esas personas que lo incitaron a que lo ejecutara, porque Ernst Röhm tenía muchos, por ejemplo, Goebbels le envidiaba, gente del círculo de él envidiaba mucho a Röhm. Entonces pienso que como era un golpe igual, era traición, pues debió haber tenido un juicio normal, de pronto haberle dado una pena menor, como le hicieron a Hitler, porque Hitler también fue un golpista, él también intentó un golpe, y disolver las SA, disolverlas simplemente, pero no, pues simplemente fue ejecutado. De hecho, a Röhm se le dio la oportunidad de que no fuera ejecutado, sino de que él mismo se disparara. Se le puso una pistola, y él decidió no hacerlo, decidió pues que no fue capaz de matarse. Entonces fue ejecutado por agentes nazis ahí en el calabozo. Triste historia, porque era uno de los mejores amigos de Hitler en esa época. Era amigo personal del Führer, de hecho, pero lo estaba traicionando a sus espaldas. Bueno, en la entrevista indica que él creía que lo estaban traicionando en ese momento, cuando realmente no lo era. Sí, realmente no, pero es decir, como te digo, no, pensando con cabeza fría, debió haberle hecho un juicio, más no realmente ser tan reactivo. Exacto, ser tan reactivo, porque lo que pasa es que Röhm estaba visionando qué
eso iba a pasar, fusionar, o sea, el fusionamiento del grupo paramilitar del partido nazi con el ejército, que fue lo que pasó. Es decir, matar a Ron fue un contrasentido, porque al final las SS se fusionaron con el ejército alemán. Exactamente. Lo que pasa es que Hitler pensaba que no era el momento de fusionarlo, no era el momento de fusionar el grupo de ellos con el ejército, no, el grupo armado de ellos con el ejército, no era el momento. Fue obviamente tirante y fue totalmente envenenado por sus amigos del partido y tal, porque es que él no lo quería ejecutar, realmente él no lo quería ejecutar, no lo quería y vacilaba y lo dejaba para después y lo dejaba para después y lo echaba para allá, pero llegó y lo presionaron y la insistencia pues... Al final dijo, bueno, denle un arma, denle una pistola. Él le dijo cuando ya lo tenían así acorralado, denle una pistola, pues no lo ejecuten, denle una pistola. Y hasta ahí se quiso desentender de eso. Eso fue lo que pasó. Pero al final pasó exactamente lo que Ron dijo que iba a pasar, que era lo mejor que pasara. Y Hitler tomó la decisión, bueno, fusionen el SS, las SS con el ejército alemán. Y eso fue lo que pasó. Se puede decir que estos dos personajes, Joseph Goebbels y Heinrich Himmler, lograron su objetivo de cobrar la cabeza de Ernest Ron, porque al final iba a ocurrir lo que él mismo predijo, pero lo sacaron del camino, en eso sí triunfaron. Sí, eso fue eso fue chismes, conspiraciones, esas cosas nunca faltan, eso en todas partes pasa, desafortunadamente. Y aunque la gente cree que él gobernaba solo, no, él se debía a un partido, y un partido eran unas cabezas y en fin. No mandaba solo. En ese momento no, ya después sí se convirtió en un manda solo, pero en ese momento no. Y claro que cada uno en su responsabilidad. Himmler mandaba en lo suyo, Goebbels, a pesar de que solamente era ministro de propaganda, a pesar de que solamente era eso, tenía más poder que cualquiera. Muy bien, Carolinos, ya estamos en la parte final de nuestro programa de radio. A todas estas, Carolinos, la gran pregunta que nos dejan aquí muchos de nuestros seguidores, incluyendo nuestra amiga Su del Bosque, dice, yo también tenía esa duda, ¿por qué su karma no fue como el de Pinochet? Pues quizás si asesinó a tantas personas, a tantos judíos, ¿por qué Hitler no tiene un karma del tamaño del de Pinochet? Porque el karma es compartido, Madón. Ajá. Porque él fue elegido por un pueblo que tenía rabia a unas políticas económicas, pues ahí están lo que hacían los judíos y esas cosas. Él tenía el pueblo de todo el mundo, incluso tenía el apoyo de Austria. Mira, cuando él invade Austria, lo reciben sin un tiro invadió Austria, sin ninguna bomba, nada. Él entró el ejército primero y después entró él. Lo recibieron una locura, eso está ahí en YouTube, lo puedes buscar. La anexión de Alemania a Austria. ¿Dónde ves tú en la vida, cuándo se ha visto una invasión donde no se derrama un tiro? Se lo recibieron. Ni un bombazo, una invasión, porque eso fue una invasión. Dicen que no, los defensores nazis dicen no, que eso no fue una invasión, que eso es mentira, que la historia lo está inventando. No, sí fue una invasión. Se metieron y el pueblo lo recibió con los brazos abiertos, no me digas. Es decir, es un karma compartido, definitivamente. El pueblo alemán fue cómplice de los crímenes de guerra que se cometieron en el partido nazi y todavía lo están pagando y todavía tienen ese karma. Y por eso todavía están totalmente avergonzados de eso que pasó. Es por eso. Entonces, el karma no es solo de él, eso es de todos ahí. Millones de personas, miles de personas. Era 1944, incluso antes de que entraran ya los rusos y los ingleses y los americanos, y los norteamericanos, ya a poco a entrar a Alemania, y todavía en Alemania era un paraíso. La Segunda Guerra no se sentía en Alemania. Hay registros visuales de Francia destruida, Polonia destruida, sobre todo Polonia, es decir, todo eso destruido y la guerra sangrienta, y Alemania era un paraíso. La gente dormida, la gente no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Es decir, sí sabían, pero no, o sea, se hacían los locos, así como cuando te ponen el reality y la cosa, que la gente está dormida, el pueblo dormido, el pueblo en su burbuja. En ese último verano, antes de que entraran los aliados, eso era un paraíso, y toda Europa desangrándose. Es decir, el pueblo alemán es tan culpable como Adolfo Hitler, la misma gente. Fíjate, ese dato no lo sabía, Carolinos, con tantas conversaciones que he tenido contigo, ese dato no sabía. Tú que eres un gran lector de la Segunda Guerra, y bueno, pues en tus investigaciones personales, el karma se compartió. Muy buena respuesta para nuestra amiga Su del Bosque, que hace esta pregunta de por qué Hitler no estaría tan jodido como Pinochet o Pablo Escobar en sus entrevistas, porque ha sido un karma compartido. Entonces, por acá una persona me deja la pregunta, Carolinos, que si el tema de Venezuela también es un karma compartido con Chávez, o sea, que la culpa no es totalmente de Chávez, porque también pues... Venezuela tiene un problema de desabastecimiento alimenticio tremendo, de alimentos, y tengo entendido, no quiero pasar por ignorante, si tiene un error, me corriges tú o cualquiera de nuestros oyentes con un comentario, con un email, lo que sea, pero tengo entendido que el pueblo venezolano en el pasado, antes de Chávez y todo este tema del desabastecimiento y de la crisis económica, no hacía sino botar la comida, desecharla, botarla así, tac, tac, tac,
así sistemáticamente, todas las familias del pueblo venezolano. Entonces eso es un karma. Ahí salió el dicho de está barato, dame 2, en la época de la bonanza en Venezuela. Yo tengo la intuición de que lo que pasa allá es un tema de karma. Es un tema de karma. Que lo de Chávez tenía que pasar, que lo de Maduro que está pasando tiene que pasar, que las colas y eso tiene que pasar, eso tiene que pasar. Caramba, Carolino, me dejaste al borde de las sillas sin estar en plena entrevista. Este tema sí calza bastante tu respuesta, sí, porque cada pueblo es responsable por los gobernantes que elige. Exactamente. Y en este caso estarían pagando un karma en el tema de Venezuela por desperdiciar los alimentos en sus épocas de prosperidad y en esa época en el que era famosísima la frase esa de está barato, dame 2, en la época de la bonanza en Venezuela. Al parecer eso es la información que me ha llegado de que el pueblo era así, tenía esa cultura de desperdiciar la comida, de tirarla a la basura, porque había mucha, o no sé, o simplemente cultural, no sé, como te digo, si estoy equivocado y si estoy ofendiendo a alguien, pues expreso mis disculpas desde ahora, pero eso es lo que me ha llegado a mí, lo que tengo entendido, pues, que eso pasó mucho allá, antes de todo este tema, incluso al parecer parece que en la época de Chávez ya pasaba al principio, todavía pasaba, tanta abundancia, entonces, y el pueblo americano va para esa también, eso va a pasar en Estados Unidos, se están ganando un karma parecido a ese, entonces el tiempo dirá quién tiene la razón. Aquí me confirman en el chat, Carolino, mientras estamos al aire, que sí, en Venezuela efectivamente en la época de la bonanza se desperdiciaban muchos alimentos, no solamente productos, que por sus bajos precios y por la enorme bonanza que había en Venezuela, que compraban de a 2 y de 3 los productos porque el precio era favorable y se desperdiciaban, compraban cosas que no se iban a utilizar y después se perdían. Bueno, ahí está. No sé si nosotros, esto es exclusivo del mensajero solitario, no, pero los karmas sí son compartidos, eso no es solamente de una sola persona, nunca. Quizás eso explica, Carolina, por qué cuando hicimos la entrevista de Chávez, a Chávez no lo encontramos tan afectado como a Pinochet, que quizás el tema de Pinochet fueron en decisiones más individuales, porque sí, a él lo cosas pusieron personales, seguramente cosas personales, de sus decisiones personales y eso. Sí, porque Pinochet no fue elegido, a Pinochet lo pusieron ahí. Y él aceptó hacer todo eso. En el caso de Venezuela, Venezuela eligió a Chávez. Exacto. Y todo lo que está pasando a continuación. Exactamente, así es. En conclusión, mi querido Carolino, vamos a escuchar la parte final de la entrevista que le hicimos al espíritu del Führer, Carolinus, para ir redondeando las conclusiones del programa en este enriquecedor diálogo. Muy bien, vayamos para eso. Puedo haber sido un villano, parecer como un villano, pero nunca fui criminal, porque muchas veces han dicho el criminal más grande del siglo, que no era un criminal, yo fui un político. No quiero que a ustedes se les vaya ahora la gente vaya a tener la opinión de que ustedes hacen apología a los villanos o a la gente que ha perdido una guerra. Los que pierden una guerra siempre somos villanos, porque vayamos a quedar como que justifican las acciones de un villano. Siempre que se contacte un espíritu bueno o malo, como haya sido en la tierra, va a intentar descargar sus errores, o descargar sus karmas, o descargar sus dramas. Sí, es cierto. Siempre necesitan desahogar, siempre. De hecho, a mucha gente nos escribe y nos dice, es un sacrilegio comunicarse con los muertos y tal, eso no se debe hacer, lo prohíbe la Biblia y tal. Realmente los muertos, que realmente no están muertos, tan vivos como nosotros, siempre están ávidos de comunicarse por un medium, por los pocos que hay, y ninguno se ha negado a dar un mensaje, por pequeño que sea, por este humilde canal. Por muy avanzado que esté el espíritu, muy evolucionado siempre intenta descargar. ¿Qué mensaje le dejarías a la sociedad actual que conocemos ahora? Si uno nace con una misión de ser un político y llegar al poder, va a hacer los errores. Primero, rodearse bien, cosa que yo no hice. Yo, aparte de mis amigos, ejecuté a mis verdaderos amigos, a los otros los alejé y me quedé con pocos amigos. A rodearse bien, que es primero. Sí. Si son amigos de infancia que tú los conoces más, mucho mejor. Segundo, siempre, todas las órdenes siempre tienen que ser en favor del bien común, así sea impopular la medida. Esa es la única manera. Y no tener ánimo de pesimismo, cortar lo que eso fue lo que yo tenía. Y obviamente acabar con la corrupción, no ser corrupto, eso es importantísimo. Ok, Adolf Hitler, gracias por estar en el Mensajero Autoritario, gracias por dejar la versión de lo que ocurrió en esa época, bueno, tu versión, porque hemos visto que la historia ha sido un poco inflada, pero el objetivo del Mensajero Solitario es dar la versión del espíritu y dejar que la gente saque sus propias conclusiones. Sí, la historia fue inflada, definitivamente. Porque no era mi política ejecutar gobierno. Fueron políticas de algunos que tenían esa autonomía de hacerlo y no tuve conocimiento. Y te los achacaron a ti. Exactamente. Somos la responsabilidad política, pero yo no lo hice. Que quede para la posteridad. Adolf Hitler 2014. Muchas gracias. Así es, Carolinos, algunas de las conclusiones más importantes que nos dejó esta entrevista. Hitler pudo haber sido de todo, pero nunca fue corrupto. Simplemente fue un político que tuvo sus aciertos y sus desaciertos. Así es.
Así es. Increíble. Bueno, muy interesante el análisis, ¿no? Interesante. Así es, Carolino. Bueno, yo disfruté muchísimo de este diálogo contigo aquí. Yo no sé, te sentí como en casa, muy cercano. Como siempre. Y, como siempre, por supuesto. Y creo que aprendimos, hasta yo aprendí aquí cosas que ni sabía acerca de la historia y de cómo el mundo espiritual se entrelaza en la vida de estos personajes. No todos los personajes son completamente malos, ni todos completamente buenos. Como ninguno de nosotros es completamente malo ni completamente bueno. Somos vasos que contenemos las dos esencias y nos las pasamos encontrando ese equilibrio entre estas dos esencias, Carolina. Así es, Omadón. Bueno, muy un placer haberte tenido acá. Como siempre, las personas que nos sintonizan, que nos apoyan, gracias por oír nuestras cosas, nuestro mensaje. Y será, Omadón, la próxima semana a la misma hora, como siempre. Aquí estaremos en Línea Mix Internacional, mi querido Carolino. Gracias por acompañarnos en este programa especial, análisis de la entrevista de Hitler, que le debíamos a nuestros seguidores. Y nos vemos en el siguiente programa. Hasta siempre, Omadón. Hasta siempre, amigo.